Muy buenas tardes. Regresamos a la programación de la 31 Semana de la Salud Ocupacional, Aprendizaje, Experiencia y Empatía en un Mundo Intergeneracional y el 45 Congreso de Ergonomía, Higiene, Medicina y Seguridad Ocupacional. Saludamos a las personas que están presentes en el salón y a quienes nos están acompañando vía streaming. Les contamos que durante 25 años, la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental ha trabajado por llevar a cabo jornadas académicas para la actualización, análisis y reflexión de los conceptos de los profesionales del sector, liderando procesos de innovación. Antes de continuar, queremos agradecer a las empresas que se vinculan a esta versión de la Semana de la Salud Ocupacional. Aprendizaje, experiencia y empatía en un mundo intergeneracional. Colmena Seguros, Positiva Compañía de Seguros, Seguros Bolívar, AXA Colpatria, ARL Sura, Consejo Colombiano de Seguridad, Saventis, Cultura Segura, Grupo Grema Limitada, Narvia, Ludo Prevención, Universidad de Antioquia, Alturas Villanueva, Serentia, Segur App, Escuela de Gestión Estratégica, como nuestros principales aliados en comunicaciones empresariales. Hoy estaremos participando. Espérenme un momentico, por favor, antes de continuar. Tenemos un mensaje que la organización nos quiere dar el día de hoy para que entonces avancemos en la programación. Hola, un abrazo. ¿Cómo están pues todos? Oigan, a todas las personas que hoy asisten a la Semana de la Salud Ocupacional, un abrazo muy especial. Qué alegría que estos temas se sigan tratando en Medellín, una ciudad que siempre ha creído en el bienestar de quienes todos los días sacan adelante a sus empresas y a sus familias. Gracias por todo lo que hacen, por la salud y la seguridad de los trabajadores. Sigamos trabajando juntos y éxitos en esta jornada. Bienvenidos a Medellín. Hoy estaremos participando de la conferencia Empatía y Relaciones en un Mundo Intergeneracional de la mano de Liliana María Gaviria, quien es psicóloga egresada de la Universidad San Buenaventura, con formación en psicopedagogía y andragogía, Universidad de La Salle, especialista en gestión del talento humano y la productividad, Universidad de Medellín, psicóloga clínica, atención terapéutica en salud mental, con 30 años de trayectoria en procesos de gestión humana, con desempeño en cargos de dirección y liderazgo, fundadora de la consultoría Inteligencia e Innovación desde el Humano SAS, servicios de gestión humana, psicosocial y SST, consultora y facilitadora senior en procesos de formación y desarrollo. Bienvenida, Liliana. Claro que sí. Muy buenas tardes para cada uno de ustedes. Hoy es un placer para mí estar acá en una experiencia muy reflexiva, donde todo lo que nosotros construyamos y digamos el día de hoy va en una doble vía. No solamente reflexionan ustedes, sino que también me aplica a mí como la persona que va a estar acá, digamos, facilitando unas reflexiones. No hay muchos conocimientos nuevos, pero sí mucho por analizar, interpretar, concientizar. Antes de iniciar, yo quiero pasarles un regalito que traje el día de hoy y quiero que ustedes adivinen qué hay acá, con una situación que no podemos abrir la cajita, sino que yo la voy a abrir dentro de un rato, a ver si eso que nosotros creemos que está acá sí coincide. ¿Quién quiere de pronto ir moviendo la cajita, adivinar? Se vale equivocarse, se vale inventar, dejar que la imaginación… Un control de carro. Un control de carro dicen por acá. Ajá. Pero yo no les voy a dar la pista, sino que ustedes van a suponer. Van a suponer. Un chocolate. Uh-huh. Uh-huh.
Un llavero. Muy bien. Vamos a ir por acá. ¿Quién más nos quiere decir? Sí, por acá. Claro que sí. Mucho gusto, Gonzalo Narváez Benjumea. Para mí es un metal. ¿Un metal? Sí, metal. Perfecto. Vamos a ver por acá. Una moneda. Listo, una moneda. Entonces hablamos de un control de carro, un chocolate, un llavero, algo metálico. Muy bien. Nosotros con esta cajita queremos hacer también una metáfora de cómo muchas veces vemos las personas y nos imaginamos, suponemos cómo están. Creemos saber qué pasa con ellas, pero es solo una apariencia. Para algunos podrá ser agradable la experiencia, para otros no, porque todos somos muy diferentes. Y cada uno en el contacto y en la relación que tiene con el otro, no siempre logra ver lo que el otro siente, la historia que a cada quien lo acompaña, sus miedos, sus emociones, lo que lo apasiona, lo que lo despierta, lo que hace que cada día vibre. A veces no lo vemos, ¿cierto? Trabajamos con las personas mucho tiempo y las personas también trabajan con nosotros, pero que conozcan realmente ese interior, no todos, en el trabajo, ni siquiera en la casa logramos develar lo que hay adentro. Ahorita entonces vamos a mirar si eso que dijimos coincide con algo de lo que está acá. ¿Listo? Bueno, ya entonces el día de hoy vamos a iniciar con un tema muy bonito, a la vez muy retador, porque no siempre la teoría nos permite modificar las conductas. Para modificarlas tenemos que tener un conjunto de actuaciones que nos permita romper paradigmas, hábitos, tener una intención, un movimiento interno que realmente nos lleve a ese despertar. Y aunque queramos despertar, tampoco no siempre es suficiente con querer. También hay que prepararse, entrenarse y también hay que dedicar un tiempo prudente para lograrlo. Entonces el día de hoy vamos a hablar de la empatía y de las relaciones en un mundo generacional. El objetivo entonces es brindarles hoy a ustedes estrategias que favorezcan una cultura organizacional más inclusiva y empática, donde la diversidad de generaciones se convierta en una oportunidad para complementar conocimientos, experiencias centradas en relaciones respetuosas que beneficien a la empresa y a las personas. Muchas cosas de las que vemos, de las que sentimos, de las que observamos de nuestros compañeros, líderes, de los clientes y en general de todo el mundo de relaciones que vivimos, no siempre nos gustan, no siempre nos parecen. Pero una cosa es que no nos gusten y no nos parezcan, y otra es que nosotros no respetemos o valoremos esa infinita diferencia. Es real que no siempre vamos a estar de acuerdo en muchas cosas. Ni siquiera en la casa estamos de acuerdo con muchas cosas, con la pareja, con todas las personas que nos rodean. Pero aunque no estemos de acuerdo, podemos conversar y establecer realmente unas condiciones para poder interactuar de una manera moderada y respetuosa, aunque no coincidamos. Es posible habitar con esa diferencia, que es parte de nuestra esencia humana. Día a día tenemos que hablar sobre la diferencia, pero cuando estamos conviviendo, ¿qué tanto nos cuesta esa diferencia? Y también qué tanto costamos nosotros para la paciencia y serenidad de quienes nos acompañan. A veces es fácil hablar de lo que no nos gusta de los demás, pero sucede que hay cosas que a los demás no les gusta de nosotros. La situación es siempre recíproca, cosas que vemos en los otros que no nos parecen y los otros ven en nosotros cosas que tampoco les parece. Sin embargo, todos estamos esperando ¿qué? Respeto, aceptación, inclusión, de alguna forma. Entonces el día de hoy vamos a reflexionar mucho acerca de esto.
Ustedes también pueden no estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, porque no todo lo que yo diga es exacto, ni todo lo que yo diga va a coincidir para todos nosotros. Entonces podemos pensar diferente, podemos no estar de acuerdo, y lo más importante, nos podemos enriquecer con esos diferentes aportes y formas distintas de ver las cosas. ¿Qué había entonces hoy en la cajita? En la cajita hay todo un mundo de emociones, de circunstancias, de condiciones, como lo hay en el ser humano. Es un regalito básicamente la cajita, ¿cierto? Pero cuando uno ve esto, uno dice, ay, ¿qué habrá ahí? Unas areticas, ¿qué habrá ahí? Una pulsera, algo muy especial. Pero miren lo simple que hay acá. Una persona coincidió cuando habló del llavero, ¿cierto? Porque realmente hay una llave. Hay una llave. ¿Para qué nos sirven las llaves? Para abrir la mente, para tener apertura, para abrir oportunidades, para abrir opciones. Es un esquema de flexibilidad. Pero también la llave nos sirve para cerrar los pendientes, cerrar los ciclos, cerrar relaciones que ya no nos convienen, relaciones que no nos hacen feliz y que deberíamos ir cerrando esos ciclos. Entonces la llave también es una estrategia que a todos nos permite, ¿cierto?, tener una nueva disposición y una nueva actitud. También tenemos una curita. ¿Para qué sirve la curita? Para cerrar heridas, para sanar. ¿Cuántas cosas tendremos allá guardaditas que todavía no hemos terminado de sanar, de cerrar, que todavía nos duele, que a veces se nos reactivan con ciertas condiciones, con ciertos momentos que pueden detonar en nosotros huellas de dolor? Muchos de nosotros todavía podemos tener huellas del dolor del pasado y con algunos estímulos se pueden alertar en nuestras inseguridades. Entonces, la curita también nos permite sanar. Tenemos un borrador. ¿Para qué un borrador? Muy bien. Borrar experiencias que ya decimos, pues ya las comprendí, no hay necesidad de seguirlas ratificando. A veces borramos y logramos borrar del todo, a veces borramos y nos quedan las marcas, ¿cierto? A veces uno escribe tan duro que no logra borrar del todo, pero otras veces sí. Ese borrador nos lleva a la comprensión y también nos lleva a entender que tenemos muchas diferencias en algunos momentos, pero a veces no son, digamos, tan innegociables. Podrían negociarse y se podría pasar la página y vivir de otra manera. Habrán cosas que no, que realmente no se pueden borrar, porque pueden ser, digamos, demasiado traumáticas, como son asuntos que están tocando con la lesa humanidad, ¿cierto? Violaciones, asesinatos, agresiones y daños, y aún así hay gente que logra borrar. Algunos no somos capaces de borrar, pero aún así hay gente que es capaz de borrar y se quita como ese equipaje negativo de encima y sigue su camino. Comprende la situación y al comprenderla la libera, no carga lo que no le pertenece y puede seguir adelante. Y por último tenemos acá un jaboncito para limpiarnos, para desinfectarnos, para limpiar nuestra mente, para tener nuestra higiene mental, también para romper paradigmas, pensando que nosotros abrimos nuestra mente y la desintoxicamos solo cuando creemos que estamos enfermos, pero todos necesitamos desintoxicarnos, necesitamos comprender, elaborar las situaciones que hemos vivido y también mirarlas desde otra perspectiva. Básicamente eso es lo que está en la cajita, que es un conjunto, digamos, de estrategias, sentimientos, formas de vivir y que cada uno de nosotros las tiene, pero en una composición distinta. Entonces nunca vamos a ser exactos, iguales, nunca, siempre somos diferentes, siempre. Y somos luchando por ser iguales y no lo somos. Y lo bonito es que somos diferentes, porque ahí es donde lo hemos dicho durante toda esta semana y estos días, lo importante que es poder entender que el otro tiene cosas que me gustan y que de pronto yo no tengo en mí, pero yo también puedo tener otras habilidades, otros talentos que pueden ayudar y pueden complementar. Y ahí es donde cada uno con el otro logra coexistir. Básicamente esto es pues lo de la caja. A veces vemos las apariencias,
pero no la profundidad de las cosas. Ay, ella como es de amable, como siempre sonríe, pero su procesión la lleva por dentro. ¿Cuántos casos vemos hoy de personas que la gente no se dio cuenta que estaba en una angustia existencial increíble y la persona siempre la veíamos cariñosa, con el abrazo, siempre con la postura, con la disposición, y cuando menos escuchamos, trató de quitarse la vida? ¿Cómo? ¿Y en qué momento? ¿Y cuándo? Y yo no me había dado cuenta. A veces estamos muy inconscientes, sin visibilizar, sin mirar al otro. A veces ni siquiera logramos mirarnos nosotros mismos, porque a veces ni siquiera nos hacemos cargo de nuestra propia satisfacción. Ponemos las cosas afuera y no nos hacemos cargo de transformar lo que hoy tenemos para que nos guste más y para podernos sentir más satisfechos. Entonces, con esto, ¿qué estamos diciendo? Que las diferencias entre generaciones, aunque a menudo se ven como un conflicto, las diferencias son en realidad una gran oportunidad. Ya esto suena como un cliché, ¿cierto? Como que uno siempre escucha eso, pero la realidad es otra. Pero sí es cierto, cuando uno va a hacer un taller, ay, tú cómo pintas de bonito, pinta tú. Ay, pero tú también tienes una capacidad muy clara, digamos, de colorear, colorea tú, yo no lo sé hacer. Ay, pero usted sabe exponer mejor, exponga usted, ¿cierto? Entonces las diferencias sí son necesarias y esas diferencias van marcando realmente esa ventaja de la convivencia. Como es de rico cuando uno va a una reunión y está ese extrovertido, el cariñoso, esa persona que expresa, de pronto un poquito más introspectivo, un poco más rígido, pero aún así uno se puede dejar querer. Y en esa diferencia uno también logra que complementarse con el otro, y a veces uno también como que se antoja de decir qué rico yo también soltarme un poquito y qué rico yo también aprender de estas cosas buenas que tienen las otras personas. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la empatía, nosotros estamos hablando de esas diferencias generacionales, no podemos negar los procesos evolutivos humanos, porque hay unos procesos evolutivos humanos que no son discutibles. Todos pasamos por ahí, todos tuvimos una infancia. Casi siempre está también la interpretación que tan rica la infancia, la mejor etapa de la vida para algunos, no para todos. Ay, a mí me parece que sí, para ti, pero hay gente que no. Hay gente que la abandonaron sus padres, hay gente que creció con adversidad, hay gente que de pronto le tocó vivir muchos dolores, miedos, poca estabilidad. Entonces el solo hecho de vivir la etapa no te garantiza nada. Son las condiciones que van generando la etapa que cada quien vive, y cada uno de nosotros la vive de una manera muy distinta, hasta con los hermanos. Ay, pero ¿por qué? Porque mi hermana es como tan amargada, como tan enojada, siempre le reclama a mis padres. En cambio yo no, yo me siento cercana, agradecida, pero es que ella vivió una etapa que de pronto tú no. De pronto ella llegó en un momento donde los papás estaban en una etapa de pareja distinta a la tuya. Tú de pronto llegaste con ciertas condiciones y a ella le tocaron otras. Entonces cada condición va marcando una diferencia. Pero lo que sí caracteriza las etapas es, primero, que cuando somos niños, nuestros padres son los ídolos. Lloramos porque ellos se van, nos angustia si ellos no están, y cuando somos niños, también a veces tenemos rivalidades con nuestros hermanos porque quieren más al uno, porque no me quieren a mí, o viceversa, yo soy la niña consentida de mi papá. En la casa, en la infancia, inicia todo el proceso de desarrollo de valores, la autoridad, las normas, el manejo de las emociones, las pataletas, los berrinches, cuando el niño grita, llora, se pega contra las paredes, cómo lo educa mamá, cómo lo educa papá, sus hermanos, esas figuras cuidadoras que van implementando en ese cuidado y en ese manejo. También ahí ya nace la identificación del género, donde ya los niños se ponen sus tacones, yo quiero ser como mamá, o la niña, yo quiero ser como papá, yo quiero jugar a los carritos, pero es que a mí no me gustan los carritos, yo quiero jugar a las muñecas, y ahí entra todo un proceso, digámoslo así, de transformación y también de orientación que los padres nos brindan. Eso aparece prácticamente en nuestros primeros 7 años de vida, donde empezamos toda una estructuración psíquica. Ya luego viene nuestra preadolescencia.
a la edad de los 10, 11, 12 años. Hoy está anticipada con todos estos cambios que tenemos a nivel de las generaciones, porque hoy vemos niñas de 10, 11 años, ¿cierto? Ya pintadas, ya con ganas también de cirugías, jugando a ser grandes, y a veces con una orientación adecuada o a veces con una orientación ausente. Entonces, súper importante también entender cuando ya llegamos a la preadolescencia, a la adolescencia, que aparecen nuestras primeras experiencias de pareja, nos empezamos a identificar con los grupos rockeros, ya nos empiezan a gustar ciertos modelos sociales, ya empezamos a mirar a papá y a mamá y empezamos a mirar las demás familias, pero mi papá fuma, pero aquel no, pero mi papá grita, pero aquel no, pero es que aquel es muy cariñoso, mi papá no. Empezamos a hacer una cantidad de análisis porque también nuestro pensamiento empieza a evolucionar. Ya no tragamos entero, ya vamos entrando en un pensamiento más crítico, más analítico, y ahí dejamos que ya nuestros padres no sean quienes nos orienten, sino quienes, nuestros amigos y las personas que tienen una representación social para nosotros. En ese orden de ideas, entonces ya vienen unas exigencias de grupo, ya también entonces vienen las modas, ya también el niño, el joven, se va despidiendo de su cuerpo de niño para empezar a acomodarse con un cuerpo mucho más formado, donde ya sus hormonas y todo su desarrollo corporal empieza a modificarse. También entonces aparece la rebeldía, que es lo más sano que hay en la adolescencia. ¿Qué decimos los padres? Ay, qué pereza esa rebeldía, porque nos cuestionan, nos sacan de la zona de confort, y lo más delicado que vivimos los padres, nos muestran todo lo que ellos creen que no hemos hecho bien. Pero usted grita, y como me dice a mí que me serene, pero usted es muy incumplida, ¿cierto? Y entonces ya ese joven nos empieza a decir cosas que si nosotros no tenemos claridad y madurez, pues nos podemos abrumar, tomárnoslo personal y entrar en un conflicto con el mismo hijo o con el mismo adolescente. Ya entonces seguimos en nuestro proceso de evolución y entramos ya a la juventud. Una etapa ya de 25, 24 años en adelante, 30, 35, 40. ¿Y qué observamos? Que ya nosotros tenemos más capacidad para tomar decisiones, ya nosotros elegimos dónde queremos estar, qué profesión, cómo nos queremos proyectar en el mundo, empezamos a establecer nuestro proyecto de vida, aunque hoy hay muchos jóvenes que a la edad de 17, 18 años ya están haciendo ¿qué? Un camino de libertad financiera, un camino de libertad económica, donde ellos también se cuestionan cómo se proyectan, mientras que las generaciones anteriores de pronto no lo veíamos así, ¿cierto? No lo veíamos así, hoy sí. Entonces hoy también empezamos a encontrar en los jóvenes que ya ellos también van modificando sus elecciones de pareja, sus inversiones, sus viajes, las formas como ellos quieren trabajar y cómo quieren estar. Hace parte pues también de todo un proceso de elecciones que se va modificando en el tiempo. Ya finalmente entramos a la madurez, ya donde hay una etapa, digámoslo así, que ya nos va permitiendo decidir y empezar a entender qué desconexiones, qué pérdidas y qué duelos también empiezan a acompañarnos. El duelo del retiro laboral, el duelo de perder un cuerpo joven, el duelo de sentir que ya de pronto no tenemos esa seguridad, o a veces no tenemos ya esa estructura física que nos caracterizaba para correr, para movernos, ya nos movemos con más temor y en algunos momentos somos más precavidos. Cuando somos jóvenes, cojamos la moto, vamos de una, vamos a dar la vuelta a palmas de una, échele, acelere. Pero ya cuando vamos entrando a cierta edad, no corra, ojo, cuidado pues con el semáforo, cuidado me va a matar, cuidado me va a caer, ojo con eso. Entonces, cada etapa va trayendo unas diferencias, cada etapa. Y cada etapa va generando un pensamiento, una afectividad y una forma de estar y vivir. ¿Qué es la diferencia? Los valores y la ética que nos cruza transversalmente. Porque también los valores van marcando una diferencia en las elecciones y en las decisiones de vida, en todo lo que hacemos y decidimos, y también en la forma como asumimos las consecuencias de nuestras actuaciones. Entonces, si ustedes observan, cuando uno no está en esa etapa,
pues uno interpreta cómo se siente el otro. Pero los que ya estamos como yo, que ya hemos pasado por muchas de esas etapas, ya estamos prácticamente en la madurez, en la tercera edad, porque después de los 55 años entramos a la tercera edad. Cuando yo tenía 25 años, yo veía la tercera edad por allá, la tercera edad. Y yo dictaba talleres para personas de la tercera edad. Hoy soy de la tercera edad. Digo, ¿cuándo pasó tanto tiempo? Ni cuenta me di, ¿cierto? Pero sí me doy cuenta de que yo hoy pienso distinto y veo la realidad muy diferente a como la veía cuando tenía mis 24 años. Entonces, todo en la vida es un trasegar, un caminar, un modificar comportamientos, como cuando uno es papá o mamá, que a algunos les modifica la forma de ver el mundo, a otros no. Uno ya cuando es papá, uno dice, ya entiendo por qué mi mamá no dormía. Pues pucha, las 3 de la mañana y no llegan. Ay, qué desconsideración. Pero cuando uno estaba joven, entonces, ¿qué? ¿No vivo? ¿Me encierro? Como usted ya quemó sus etapas, entonces ahora yo pues no vivo. Yo sí tengo que renunciar a mi juventud, a un despertar, a un disfrute. Eso va pasando de generación en generación. Realmente no es nada nuevo, es algo cíclico que se repite en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vemos hoy? Hoy vemos que hay algunos fenómenos sociales que se han agudizado por las redes sociales. La violencia siempre ha existido, la violencia no es nueva, la violencia viene como los que somos creyentes desde que se abre la Biblia, que un hermano mató a otro con una piedra, desde que uno abre la Biblia, que sacrificaron y crucificaron a un hombre vivo, imagínense la violencia, ¿cierto? Toda la cantidad de historias que hay, y uno dice, bueno, la violencia lleva muchos años, la violencia es una característica de la sociedad, ¿cierto? ¿Qué fenómeno vemos hoy? Que se han invertido mucho los papeles, porque antes veíamos mucho el hombre violento, entre comillas, hoy vemos mujeres doblemente violentas, hoy vemos también mujeres que agreden e intimidan a su pareja. En la época, digamos, pasada, no era tan común. No era tan común que las mujeres fuéramos como gatas que le tirábamos a la cara de la pareja y la volvíamos nada. Hoy en día es muy común verlo, ¿cierto? Entonces son fenómenos sociales que se van arraigando y van modificando nuestras formas de relacionarnos. También hoy vemos, y se hace muy común, que hay abuso, prostitución infantil. Nuestra ciudad se caracteriza por esto. Vienen muchos extranjeros a todas estas situaciones. Hoy vemos en puerta cerrada madres de familia comercializando sus propios hijos por el dinero. Vemos una cantidad de trastornos, pero para nosotros están normalizados, no pasa nada. Habrán personas que sí, otras que no lo ven así, ¿cierto? Pero si uno mira lo más sagrado que es la niñez y esos vínculos que nos han generado como esa seguridad familiar, vemos que a veces la seguridad familiar pues tampoco es como tan clara y que no todas las personas tienen seguridad familiar. Y estamos hablando de niños, que es la mejor etapa de la vida, para muchos, para otros no, porque es la etapa más dolorosa donde hubo maltrato infantil y abuso. También entonces hoy encontramos, hoy lo decían en la instalación, como las personas adultas compran compañía, y no importa. Si lo que a ti te hace feliz es el dinero y yo lo tengo, yo soy feliz contigo porque no tengo quien esté conmigo, pues lo compro, ¿cierto? Entonces pueden pasar muchas cosas y hoy las vemos así y la gente dice, ay, pero mira esa cuchita con ese joven, ay, si ellos son felices, déjenlos vivir, ¿cierto? Antes uno hablaba es que del viejo verde, ya eso no se oye. Ya es otro momento, otra situación. Vamos cambiando muchas situaciones. Vemos hoy el respeto de género, la inclusión. Hoy vemos también que a algunos nos puede costar, otros fluyen con naturalidad, porque hace parte de la coexistencia, de la forma como estamos a nivel del mundo. También vemos en ese respeto por la diferencia, personas que se tatúan hoy hasta los ojos, la cabeza, se rapan y se tatúan toda la cabeza, ya luego se dejan crecer el pelo y no se nota. Y uno dice, bueno, ¿dónde está lo estético? Pero lo estético es subjetivo,
es otro fenómeno social. También algunos estudiosos de la conducta humana dicen que estas formas de tatuarse así también hablan de representaciones psíquicas, relaciones con el cuerpo. ¿Qué quiero grabar en mi cuerpo? ¿Qué quiero recordar en mi cuerpo? ¿Qué pasa con mi cuerpo? ¿O qué quiero cubrir en mi cuerpo? ¿Cierto? Si uno mira la cajita que yo les mostraba ahorita, por dentro pueden haber muchas cosas que nosotros todavía no logramos comprender. También entonces vemos los cambios que hemos vivido a nivel de la educación, de la familia y del trabajo. Todo se modificó. A mí me tocó una época que ayer lo comentaba acá con compañeros, donde la educación era rigurosa. Uno sacaba un 3 y era un mediocre. ¿Cómo? 3 de consuelo. Sacó 2,9 y está peleando con el profesor para que le suba una décima. Muy mediocre. ¿Cómo? 2,8 y está llorando porque perdió y no le sacó el 3. Es que quien saca un 3 no sabe hacer. No me imagino un médico de 3, una psicóloga de 2,8. Un médico de 3 en suturar. ¿Qué clase de médico va a coser? ¿Qué clase de médico va a ser? Se cuestionaba mucho eso. Hoy en día no es tan clara esa rigurosidad académica. Hoy en día los estudiantes buscan mucha facilidad a través de todas las herramientas tecnológicas y muchos de ellos, que por eso se dice hoy en todas las redes sociales, el pensar se volvió un lujo. El ser analítico se volvió un lujo. El tener la capacidad de disentir, de reflexionar, se volvió un lujo. Porque hoy muchos valoramos es el dinero fácil. Muchas veces poco esfuerzo. Porque hay veces que gana muy poco un profesional, muy poco, para todo lo que tiene que pagar para especializarse. Y alguien que de pronto no tuvo que esforzarse mucho en esa parte académica, la puede sacar 10 veces más de lo que la sacó ese profesional. Entonces lo fácil y lo difícil hoy también se cuestiona. También miramos en la familia cómo los padres eran rigurosos y manejaban mucha moral, exigencia, disciplina y castigo, sanciones. ¿Usted con quién va a salir? ¿Y ese muchacho quién es? ¿Y por qué? Y hoy salió con uno y mañana con otro. ¿Y qué significa eso? Decídase. Usted no puede estar así de manito en manito como la falsa moneda. Hoy en día los padres podemos estar muy ausentes, muy silenciosos y a veces hasta los padres nos hemos vuelto permisivos, coadictos, permitiendo una cantidad de cosas porque no estamos transitando en el límite, en la norma y en la orientación. También la familia cambió en todas sus expresiones. Hoy ya no tenemos hijos, tenemos perrijos. Hoy en día tenemos una concepción de familia muy diferente. ¿Que es bueno o malo? No, es diferente. Y también en el trabajo hay mucho cambio. El contexto laboral cambió demasiado. Uno antes trabajaba, tenía un propósito y tenía sentido de pertenencia. Hoy las personas decimos, sentido de pertenencia, no, a mí me pagan por trabajar. ¿Cuánto me pago? Yo me voy. Usted es el dueño de la empresa, mira a ver qué hace. Primero yo no me lo voy a forzar. Pero ¿qué quedó de nuestras generaciones anteriores? Un papá y una mamá que llegaban a casa con dolor de cabeza porque estaban muertos de trabajar, donde teníamos una concepción de un trabajo que enfermaba, un trabajo que no me deja vivir, un trabajo que no me deja pasear, un trabajo que no me deja disfrutar, un trabajo que no me deja ser feliz, porque es que yo me mato por ustedes. Es que yo no puedo ser feliz porque es que los tengo que cargar, los tengo que mantener. Tengo una cantidad de obligaciones y la generación fue creciendo diciendo no quiero esa figura de padre, no quiero esa figura de trabajo, no quiero esa representación, yo no quiero ser como mi mamá, que se mató toda la vida para terminar vieja sin un peso, tiene más deudas que cualquiera y para qué le sirvió entregarse 30 años o 40 en una empresa. Hemos dejado muchos mensajes equívocos, hemos dejado muchas reflexiones que hoy nos corresponde retomarlas y analizar por qué hoy nuestras generaciones piensan de una manera y no de otra. Porque las generaciones son producto también de las co-creaciones de esas figuras anteriores y de todos los modelos que han coexistido. No sé si hasta aquí voy clara. Ya entonces vemos pues las generaciones que nos conjugamos dentro de las empresas, unas generaciones que podemos estar ya entre los 60, 62 años,
Hoy vemos generaciones que ingresan de 18 años a las empresas en una condición, digamos, de profesionales, de aprendices. Vemos hoy entonces una conjugación de intereses, de gustos, de preferencias, y todo eso es bonito porque la familia también es una representación generacional. Las familias tienen abuelos que pueden tener 70, 80 años, padres de familia de 20, 24, hijos hoy de 15, 16 años. Hoy vemos una conjugación familiar y esa conjugación también tiene que ver con el respeto, los valores y las formas como nos relacionamos. Entonces, la variedad de formas de ver las cosas es un gran motor para la innovación, para las diferencias y la solución de los retos. Para tener empatía, entonces miren todo lo que hay que reflexionar para ser empático. Hoy hablamos mucho de póngase los zapatos del otro y camine con ellos. Usted puede caminar con los zapatos del otro y aún así no sentir ni entender lo que siente y vive el otro. Porque nuestro pensamiento es limitado, porque nuestra personalidad también influye, porque nuestras cargas de dolor también nos limitan. Entonces no es una fórmula tan fácil de decir póngase los zapatos del otro, ya lo entiende. Va mucho más allá. Va con un respeto por esa infinita diferencia frente al humano. Va también por un disfrute, por un respeto y también va tramitado por unos valores de vida. Entonces la empatía es también conmoverse con el dolor ajeno y no solamente conmoverse para victimizar o para generar protección, paternalismo organizacional, es para ayudarle al otro a que haga sus rupturas y a partir de ellas se transforme y logre ser ese ser humano que necesita ser para poder alcanzar su propósito y su proyecto de vida. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la empatía, hablamos de una empatía cognitiva, que es la capacidad de comprender los pensamientos, los sentimientos y también todas las actuaciones que pasan ¿a través de qué? De la lógica y el razonamiento. Pero también, para poder hablar de empatía, tenemos que tener la capacidad de conmovernos y sentir la emoción del otro. Uno muchas veces ve una película y ve las personas y uno ve gente que llora, ¿cierto? Como que siente el afecto del otro, el dolor del otro y se conmueve, y se conmueve. Hay otras personas que tienen otras características. Entonces el tema de la empatía no es solamente comprender, sentir, sino modificar la actuación para que el otro pueda estar bien en esa coexistencia. Ay, qué pesar de usted, entonces tiene el papá enfermo. Ah, bueno, pero eso se pasa rápido, yo también tuve a mi papá enfermo. Eso es muy doloroso, pero siga adelante como seguí yo. Si yo pude, usted puede. Ahí es donde empezamos a sacar conclusiones que no son tan exactas, porque es que su personalidad no es la mía, su condición no es la mía, ¿cierto? Entonces, hablar de la empatía no es un proceso tan mágico, tan sumo esto más esto y ya me dio. Es un proceso que tiene que ver más con una preparación y también con un estado de evolución. La empatía nos moviliza para aliviar el malestar del otro. Porque todo sufrimiento importa, todo sufrimiento importa. No solo importa el mío, el sufrimiento de todos. Y hay veces que nosotros no nos conmovemos con el dolor ajeno. Pero si nos toca a nosotros, ahí sí. ¿Qué expresiones se escuchan en las empresas? ¿Otra vez va a llorar? Ay, no. Yo no me aguanto ver que llora por todo, me mantiene cansado, es muy débil, me molesta. Qué horror, hay que sacarle las palabras con gansía, muy dormida, muy con ganzúa, muy dormida, muy lenta, muy lenta. Los viejos tienen muchos vicios, qué pereza viejos. Ay, qué aburrición esos viejos, son tercos, difíciles de manejar, impositivos, dominantes. Esos viejos les habla la tecnología, no saben de idiomas. Ve aquella señora no sabe hacer una macro, no sabe hacer una tabla dinámica. No, qué mamera esos viejos. Ya ni jóvenes ni viejos, qué berriondera, ni jóvenes ni viejos, ya no hay con quién trabajar, ya realmente no hay con quién. Ahora toda la gente es viciosa, habla demasiado, concreta y discreta. Necesitamos que sean precisos, no hay tiempo de escuchar tanta cosa. Aquí venimos a trabajar, papito,
Los problemas los vamos dejando en la casa. Los jóvenes de hoy son de cristal, por todo se quiebran, todo se les vuelve un mundo, por cualquier cosa se van, es que son muy irresponsables. Los viejos de hoy quieren ser jóvenes a esta edad y todos inmaduros. Uno no ve los viejos de ahora es que vistiéndose como jóvenes, qué horror, que maduren. Entonces, la falta de empatía que nos ha llevado, uno, al acoso laboral, dos, al acoso sexual, a la discriminación, al síndrome del empleado quemado. También nos puede llevar a las sobrecargas, cargas mentales y también a la confusión de roles y falta de claridad en el trabajo. También hemos encontrado que la falta de empatía es característica de algunos trastornos mentales. Los psicópatas tienen dificultad para ser empáticos, los narcisistas también. Y los esquizofrénicos o los que tienen pensamiento disociativo también podrían tener dificultades para conmoverse con el dolor. Entonces también debemos tener cuidado con este tipo de situaciones. Ya para terminar, podemos decir qué estrategias podemos utilizar en nuestras organizaciones para poder fomentar la empatía. Primero, ya tenemos un recurso. ¿Cuál es? El perfil sociodemográfico. La batería del riesgo psicosocial nos lo brinda. También lo hacemos usualmente desde seguridad y salud en el trabajo. Conozcamos la gente, cabeza de familia, soltero, casado, género, qué le gusta, qué no le gusta, tiene mucha carga laboral, cabeza de familia a tan temprana edad, tiene la mamá en situación de discapacidad, que con qué clase de personas estamos trabajando. Primero las tenemos que conocer para poder entenderlas y saber cómo gestionarlas. También súper importante estimular el aprendizaje recíproco. Donde el conocimiento de los jóvenes combinado con la sabiduría del adulto nos puede generar caminos inimaginables de innovación y mejoramiento continuo. Súper importante el liderazgo empático. Muy importante que los líderes comprendan las motivaciones de las diferentes generaciones, las cargas de dolor, los pensamientos, los afectos, los estilos de vida, para poder inspirar, motivar y a la vez alinear y orientar. También es importante mirar las modalidades de trabajo, porque a veces también tenemos paradigmas de que las personas todas tienen que estar de manera presencial y no todas tendrían que estar de manera presencial. También porque hay personas que pueden ser más productivas cuando trabajan en casa. Hay gente que no le conviene trabajar en casa. Entonces la mandamos para la casa y la persona no quiere estar en casa, quiere estar en la empresa. Adicional que no tiene amigos y lo queremos mandar para la casa a que siga más aislado. Entonces hay que conocer para poder sugerir y poder decir que nos conviene. Y la cultura de diálogo abierto, escuchar, escuchar y escuchar, preguntar, crear espacios de conversación donde los empleados de todas las edades compartan ideas, preocupaciones, iniciativas que nos permitan caminar a ese mejoramiento continuo. Finalmente, la empatía es ver con los ojos de otro, escuchar con los oídos de otro y sentir con el corazón del otro. Muchísimas gracias por el espacio, por la atención y vamos a cerrar con una pequeña canción que les quiero dejar de mensaje para ya abrir el espacio con la siguiente expositora.
Ya con esto entonces cerramos. Espero que se lleven muchas reflexiones, muchas iniciativas, muchas ideas para que puedan implementar, y muchísimas gracias por estar acá y por el espacio y la atención brindada. Agradecemos a la psicóloga Liliana María Gaviria por su gran aporte con la conferencia Empatía y Relaciones en un Mundo Intergeneracional en el marco de la 31 Semana de la Salud Ocupacional. A continuación, y sabiendo que muchos están deseosos de tomarse un café, un vaso con agua o caminar unos minutos, haremos una breve pausa de 10 minutos. Nos encontramos nuevamente a las 2:40.